Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Por lo que trasciende de fuentes oficiales y medios de comunicación, el periplo por Honduras de la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, abordará temas de más interés para la potencia del norte. Haley arribó el lunes y permanecerá en el territorio nacional hasta este martes en jornadas en las que se reunirá con autoridades del gobierno de la República encabezados por el presidente Juan Orlando Hernández, además de algunos sectores de la sociedad civil organizada. Al respecto, el presidente Hernández calificó la presencia de la alta funcionaria de muy significativa e importante para el país. En su desplazamiento, la diplomática abordará las alianzas binacionales en materia de inseguridad, corrupción y narcotráfico. La agenda incluye el tema del Estatuto de Protección Temporal, que está por caducar y cuya continuidad se aferra a la esperanza de una extensión de 1 año y medio para el mismo. Para la canciller María Dolores Agüero, la visita de la señora Haley es muy importante, pues es una funcionaria muy cercana al presidente Donald Trump. Nosotros plantearemos el tema del TPS el martes a las 10 de la mañana con la embajadora de la ONU, afirmó Agüero. Como país vamos a solicitar la ampliación del TPS por 18 meses más, agregó la titular de la Cancillería de la República. Distintos sectores sociales estiman que el desplazamiento de una funcionaria de tan alto nivel reverberará las sólidas relaciones bilaterales entre los dos países y la necesidad de fortalecer vínculos, señala una nota de prensa de Casa Presidencial. La funcionaria de alto rango también visitará algunas comunidades del interior del país para después trasladarse a la vecina República de Guatemala, en donde será recibida por el gobernante Jimmy Morales. En las últimas décadas es la visita de más alto nivel que un funcionario de un gobierno de Estados Unidos hace a Honduras. La anterior de máxima relevancia fue la del expresidente Bill Clinton en su mandato de 1993 a 2001. En el caso de la embajadora Haley, viene desempeñando un rol muy activo al abogar por implementar reformas que dinamicen a la entidad mundial y haga más eficiente y diáfana y responsable. Entre sus propuestas de cambios, incluye revisión completa de las misiones de mantenimiento de la paz, negociando ahorros de más de 500,000 millones de dólares y renovando dichas misiones. En el Consejo de Seguridad de la ONU, Haley trabaja palmo a palmo en la defensa de los intereses estadounidenses para mantener seguro su país, endureciendo sanciones ante la amenaza nuclear que supone Corea del Norte y la problemática institucional humanitaria en Venezuela. También es defensora de los derechos humanos y en su primera gira al exterior como embajadora visitó campamentos para refugiados en Medio Oriente como Siria, Jordania y Turquía, la puerta de Europa a Asia. Otra de sus funciones es el trabajo en conjunto con países afines para reformar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actualmente presidido por Arabia Saudita. Previo a su nominación y ratificación por el Senado de su país como la 29ª representante permanente ante la ONU, la embajadora Haley fue electa gobernadora del estado de Carolina del Sur en 2010, siendo la primera mujer y miembro de un grupo minoritario en servir en ese cargo. Fue reelecta en 2014 con buen suceso debido a la mejora en el empleo en la esfera de su tierra natal. Para la entrevista, Samantha Velázquez y Gisela Calix. Nikki Haley tiene 46 años, nació en Carolina del Sur, Estados Unidos. Sus padres fueron inmigrantes originarios de India. Tiene una licenciatura de la Universidad Clemson en Ciencias de la Contabilidad. En su carrera política es miembro del Partido Republicano que dirige Donald Trump. Fue gobernadora de Carolina del Sur entre enero de 2011 y enero de 2017 y reelecta para el periodo siguiente, siendo la primera mujer en dirigir ese estado. Ambos periodos realizó una gestión notable debido a que logró reducir la tasa de desempleo en su estado natal a niveles históricos. Es actual embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas.
Se desempeña también como miembro de Seguridad Nacional y se especula que está tomando experiencia en la ONU para en un futuro ser candidata presidencial. Es defensora de los derechos humanos y ha visitado campamentos para refugiados sirios en Jordania y Turquía. Para 11 Noticias, Andrea Hernández. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Es un gusto saludarlos. Nos pueden seguir en Facebook Live. Saludo a mis compatriotas allá en los Estados Unidos que día a día nos ven a través de Centroamérica TV, también por Mio.tv, y nos escuchan a través de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, capital industrial del país, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el Corredor Central 93.5, 105.5 en el litoral atlántico, Ciudad Puerto de Ceima, Ciudad Puerto de Tela, en la 90.3 en la Sultana del Sur, Choluteca. Vamos a hablar de Nikki Haley. ¿Ha escuchado quién es ella? Hablaba con mis invitados antes que empezáramos de la importancia de un funcionario como este. Anoche yo decía, si de repente Trump escucha a alguien le dijo que fue bastante duro con los países del Triángulo Norte que lo conforman Guatemala, El Salvador y Honduras, cuando dijo que estaba aburrido de enviar toneladas de ayudas a estos países y que aquí solo les mandábamos mareros, narcotraficantes y drogas, que eso es lo que hacíamos nosotros. Pues de repente a alguien escucha a Trump y le dijo, fuiste muy duro con ellos por no decir otras cosas, y hoy ha mandado una importante representante del gobierno de los Estados Unidos. Qué mejor que tener dos analistas como el ex canciller de la República y analista nacional, el doctor Ernesto Paz Aguilar. Bienvenido, doctor. Muy buenos días. Es un gusto que esté acá. Y el abogado Germán Leicelar. Abogado, es un gusto de nuevo que esté acá. Gracias por la invitación y buen día. ¿Cómo podemos opinar acerca de la visita de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU? Muy buenos días al pueblo hondureño. Vamos a compartir esta mañana sobre la importancia de las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, y no cabe duda que la visita de la embajadora Nikki Haley a nuestro país reviste una gran importancia, es una gran oportunidad para que la embajadora pueda tomar contacto con la realidad hondureña, pueda tomar contacto con la sociedad hondureña, con las fuerzas políticas y sociales de nuestro país, que lógicamente es huésped de nuestro gobierno, pero también tiene que tomar en cuenta las ideas, las sugerencias, las peticiones de los sectores de oposición, de los partidos de oposición, para construir una relación más fluida, una relación más coherente, diría yo, con el principal aliado que tiene Honduras, que son los Estados Unidos. Sí, abogado Leicelar. Buen día, agradeciendo de nuevo la investigación y un honor compartir con el ex canciller. Y bien, sumarme a algunos de los comentarios de él y agregar, ¿verdad? Es realmente de enorme peso la visita de un funcionario de este rango. Es algo que no había ocurrido en mucho tiempo. Señalar detalles tan insignificantes, pero que significan mucho, irónicamente, como el hecho de que está de visita y no entró y salió como normalmente lo hacen los funcionarios, está aquí por 2 días. Sumamos al comentario que hacíamos antes de arrancar de el voto que dimos en relación al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel, que sin duda tiene un peso enorme. Fueron Guatemala y Honduras los únicos países en Centroamérica que apoyaron esa visión, y obviamente se ha dicho mucho que esta es una devolución de dicho favor, porque Trump pues tiene un compromiso muy grande con Israel, y si bien habrá un lado criticable respecto a esa posición, yo creo que también es importante ver que como nuestro más cercano aliado, Estados Unidos,
tiene un peso muy importante y es algo que podemos retribuir. Creo que Honduras debe encontrar un camino para tener un peso, y esto es política internacional de los más altos vuelos, y pensaría yo que al haber ingresado en ese tipo de gestiones, lo que podemos hacer es que Honduras deje de ser un elemento meramente geográfico para que también juegue un rol político, esperando que los sectores internos logren encontrar ese crisol que nos una en una dirección que sea hondureña. Me escribe un televidente totalmente en desacuerdo con el presidente Trump. La gente que emigra son personas víctimas del sistema hondureño. Los verdaderos delincuentes son los que han estado en los gobiernos y en la política de los hondureños, lamentablemente. ¿Qué significado tiene que ella visite en estas fechas el país? Oficialmente se ha dicho de que el propósito de su visita es venir a agradecer el apoyo que dio Honduras y Guatemala a esa decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Lógicamente que sobre eso habrá que hacer una precisión. Guatemala y Honduras son los dos únicos países de América Latina que acompañaron a los Estados Unidos en esa decisión. Luego hay 7 microestados de Oceanía que fueron los que lo acompañaron. Microestados que generalmente han sido muy cuestionados en política internacional porque ellos se alinean con generalmente con intereses que no son los mejores, e indudablemente que esto nos distanció de la comunidad mundial. Recuerde que ningún país aliado de los Estados Unidos, de los grandes aliados, acompañó a los Estados Unidos. Y aquí lo que se dijo y lo que se leyó es que el voto de Honduras fue canjeado por el reconocimiento del triunfo o del resultado electoral, y Estados Unidos se lo reconoció a cambio de eso, porque eso fue casi instantáneo, casi automático, y eso nos ha dejado un mal sabor. Por lo menos los que hemos cuestionado el resultado electoral, nosotros, o buena parte de los hondureños, seguimos creyendo de que las irregularidades, el fraude electoral, todavía no está dilucidado, y eso es un obstáculo para la reconciliación nacional, es un obstáculo para resolver los problemas sustantivos de Honduras. Recordemos que los informes de la misión electoral de las Naciones Unidas, de la OEA, en sus diferentes informes hablan del fraude electoral, y eso llevó al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, a recomendar la celebración de nuevas elecciones. Resulta que hasta el día de hoy ya estamos en el mes de febrero, ya pasaron 3 meses y la OEA no se pronuncia. La OEA no aprueba ni desaprueba los famosos informes de la misión electoral, de observación electoral. Y esto pues lógicamente produce inestabilidad e incertidumbre en el país. Ahora tenemos un proceso de diálogo, de negociación, de lograr acuerdos mínimos para resolver el problema político electoral de Honduras. Y esto lógicamente vamos a seguir insistiendo en que la OEA tiene que decir de una vez por todas si Honduras va a celebrar, o ellos van a recomendar si en Honduras se celebran nuevas elecciones o no. Y luego continuamos con el proceso de diálogo, negociación para resolver este problema del problema político electoral. Sí, Germán. Muy bien, bueno, debo discrepar parcialmente en algunas de las observaciones, ya que si bien no desconocemos que el tema electoral es un asunto fundamental en la crisis que estamos viviendo, a mi criterio, el fraude
vamos a decir sin conceder a ninguna de las fuerzas en pugna, que sabemos que hubo fraude, sabemos que probablemente siempre hubo fraude. Algunos candidatos presidenciales y personas que ganaron la presidencia en determinado momento incluso hicieron aseveraciones en algún momento de haber ganado con fraude. Es decir, sabemos que nuestro sistema es endeble, que existen una serie de deficiencias que permiten que haya fraude, pero siento que ese es un problema interno y que a nivel internacional la autonomía de nuestro país debe respetarse, y ahí es donde yo quiero insistir en un punto que he señalado incluso en otras ocasiones, y es que Honduras internamente tiene que llegar a entenderse y a definir cómo vamos a manejar ese tipo de problemática interna, porque nadie del exterior va a venir a manejarla o a resolverla. Incluso si hubiese algún tipo de incidencia de buscar una solución en ese sentido, siento que los intereses internos, que son los que han prevalecido para que el fraude siga permeando nuestras situaciones, sería un intento que quizás no llegaría a ningún beneficio final. Porque mientras las fuerzas internas y la sociedad civil ante los políticos y la institucionalidad precaria que tenemos no definan una ruta, posiblemente vamos a seguir en este tipo de situaciones. Y por último, sí, concuerdo con el televidente que mandó el mensaje en el sentido de que muchas de las personas que se han ido al exterior son víctimas de la incapacidad que hemos tenido de dar mejores condiciones de vida en el país. Y aquí es donde viene el punto interesante, porque es política a su más alto nivel. Votaciones en las Naciones Unidas, un funcionario de muy alto rango, situaciones internas como lo tenemos, que es la criminalidad, la corrupción, el narcotráfico, que a mi criterio Estados Unidos lo resume en maras, y que eso nos lleva al TPS. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que entender, y lo entienden claramente, que toda esa situación migratoria descontrolada y que genera manejo de pandillas dentro de su propio territorio y que nos trae de regreso personas aquí que solo vienen a ingresar al país, a generar actos de corrupción que generan narcotráfico y que generan descontrol social, al final termina golpeando de alguna manera al mismo país del norte. Eso del TPS es importante. No es que soy pesimista, pero si Haití, que es el país más pobre, no le renovaron el TPS, pues nosotros la tenemos difícil. A El Salvador ya le dijo el gobierno de Estados Unidos que no. ¿Se va a hablar de ese tema con ella? Yo asumo que sí se va a hablar. El tema específico es la migración ilegal. No cabe duda de que el tema migratorio es un tema fundamental en la agenda, no solamente bilateral, sino que la agenda Estados Unidos-América Latina. Pero ese es un problema más global. Yo creo de que tenemos que hablar con la verdad y decirle a nuestro pueblo que el TPS no es eterno. Como su nombre lo indica, es una solución temporal al tema migratorio. Nosotros creemos que es necesario crear condiciones internas para evitar la migración ilegal. La migración es un derecho. Precisamente la embajadora es hija de inmigrantes de la patria de Gandhi. Sus padres son hindúes. El mismo presidente de los Estados Unidos es un descendiente de inmigrantes, al igual que la mayoría de los norteamericanos. Recordemos de que ellos llegaron a ocupar, a conquistar, a colonizar una tierra que no era vacía, ¿verdad? Ahí estaban los verdaderos y legítimos americanos, son los amerindios, los nativos, como se dice. Los demás son gente recién llegada. Unos llegaron antes, otros llegaron después. Pero lo que hay que reconocer es que los pobladores originarios de Estados Unidos y de toda América Latina son personas, los amerindios. Y en consecuencia ellos también tienen algo que decir. A mí me parece que es una posición racista, xenófoba,
creer de que la inmigración le hace daño a un país, todo lo contrario. Mire, la inmigración es la que hace crecer, la que hace progresar, la que hace generar progreso en muchos países. Estados Unidos es un ejemplo de ello. Y yo le diré de que para combatir de una vez por todas ese discurso xenófobo, la supuesta decadencia o declive de los Estados Unidos a nivel mundial no se debe a la migración. La razón fundamental de que Estados Unidos haya perdido, digamos, liderazgo en el plano económico a nivel mundial se debe a que sus propias empresas se han ido para el extranjero y ellos mismos son los que han afectado el tejido industrial de los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de estar en ese país, en muchas zonas que en el pasado fueron emporios industriales. Estamos hablando de Detroit, que era la capital mundial de la industria automovilística, y ahora usted ahí va a encontrar pueblos fantasmas, porque las compañías norteamericanas se fueron a países extranjeros porque la mano de obra es más barata. Esa es la razón fundamental de la decadencia, para llamarlo de alguna manera, económica de los Estados Unidos. Pero también en este tema de la migración, yo quiero repetir lo que un especialista hondureño sostiene sobre el tema migratorio y la posición del gobierno de los Estados Unidos. Es necesario decirlo. Mire, ahí hay mucha hipocresía y cinismo. Estados Unidos es el país que tiene más migrantes ilegales, más trabajadores ilegales. Estamos hablando de 17 millones de trabajadores que son ilegales, y esos ilegales ganan menos que un trabajador normal. Por esa razón es más caro producir un auto en Europa que producir un auto en los Estados Unidos, pero es por el trabajo de los trabajadores ilegales. Son 17 millones, Raúl. Mire, eso es algo gigantesco en una economía. Voy a reforzar un poco. Conozco Fresno, donde los empleados son latinos, la gente que corta las naranjas, sí, el cacao, porque ahí conocí a uno de los más grandes fabricantes del mundo de chocolate, ahí también, y lo que dice el canciller Ernesto Paz es cierto, y la gente bajo el sol, en un inclemente sol. Ningún norteamericano hace eso. Todos somos así, inditos, mexicanos, chapines, salvadoreños, hondureños, y les pagan menos, obviamente, ¿verdad? Así es. Ningún norteamericano hace ese tipo de trabajo. Es cierto. Claro. Yo quisiera cerrar este tema de la migración, el tema migratorio, que es un tema fundamental para nuestros países, diciendo de que Estados Unidos y América Latina tiene que buscar una fórmula de ganar, donde todos ganemos. Indudablemente que la violencia de los países en América Latina, la inseguridad genera migración. Entonces nosotros tenemos que hacer un trabajo en las dos vías. Estados Unidos nos tiene que ayudar a combatir el narcotráfico, la corrupción. Tenemos que luchar por la vigencia de los derechos humanos en nuestros países. ¿Por qué Costa Rica es el país de América Central que tiene menos migrantes? La respuesta es bien sencilla. Son sociedades democráticas, son sociedades donde hay menos desigualdades, son sociedades donde hay más seguridad, donde los derechos humanos se respetan. Entonces, por esa vía es que nosotros tenemos que solicitarle, pedirle a los Estados Unidos que nos ayuden. Yo si tuviera la oportunidad de decirle a la señora embajadora en qué nos puede ayudar, para el caso concreto de Honduras, de hoy,
27 de febrero del 2018. Número 1, tema de los derechos humanos. Embajadora, necesitamos que usted le diga al señor presidente de la República, libere los presos políticos, que ahí están en cárceles de máxima seguridad, y esos presos políticos usted sabe de que son personas que protestan contra el fraude electoral. Esa es la raíz del problema. Pero yo quiero agregar algo más. Esas personas que están presas tienen los mismos derechos que todos nosotros los que estamos acá. La Constitución dice de que toda persona es inocente mientras no se le pruebe lo contrario. Principio de inocencia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Entonces, presidente Hernández, libere rápidamente esos presos políticos para crear condiciones y que se defiendan en libertad, ¿eh? Oiga bien, yo pido de que los presos políticos sean liberados y se defiendan en libertad de la misma manera que se está defendiendo la ex vicepresidenta del Congreso Nacional, la licenciada Gutiérrez. Lena. Bueno, Lena es inocente hasta que no se le pruebe lo contrario, porque ella no está condenada. Pues los hondureños que están presos por protestar contra el fraude tienen los mismos derechos que la ex vicepresidenta del Congreso Nacional. La ley debe ser pareja para todos. Nadie debe estar por encima de la ley. Número 2, yo le pediría a la señora embajadora que le ayude a Honduras a luchar contra la corrupción. Nosotros vemos que la lucha contra la corrupción es una tarea pendiente en Honduras. Honduras sigue siendo un país con altos índices de percepción de corrupción. Creo que ocupamos el tercer lugar en América Latina. Con este problema de la crisis de la MASI y la denuncia que hizo de 6 casos de corrupción del mismo Estado, del Consejo Nacional Anticorrupción, que son 6 casos donde están involucrados altos funcionarios del Estado. Estamos hablando de diputados, estamos hablando de personas que han ocupado altísimos cargos en el Estado. Y la Fiscalía, el Ministerio Público no hace nada. Eso es complicidad, señores, eso es corrupción. Pues eso es lo que le pedimos a la embajadora Nikki Haley. Nosotros queremos luchar contra la corrupción y finalmente que nos ayude en el tema del diálogo nacional. Yo siento que los agujeros negros de la democracia hondureña están ahí, corrupción e impunidad. Y mire, si nosotros no logramos luchar contra la corrupción y contra la impunidad, el diálogo nacional no va a avanzar. Porque a usted le consta, usted lee los periódicos, ve los canales, lee las redes sociales. Aquí lo que hay es una guerra civil verbal, guerra de tapas, dicen vulgarmente la gente, ¿verdad? Y eso, lógicamente, que no abona a crear un clima de paz, de gobernabilidad y de gobernanza a nivel nacional. El tema de migración, abogado Leixelar, Sí. y lo que plantea el doctor Paz. Sí, pues de acuerdo en algunos de los aspectos, y si se tratara de pedir ayuda a la embajadora con su visita al país, definitivamente me sumaría a que apoyen el diálogo, a que apoyen fuentes de empleo y a que se pueda apoyar algo de la lucha contra la corrupción y la impunidad, porque no puedo estar en más acuerdo de que esos son, digamos, los elementos fundamentales que nos tienen enredados en esta crisis política que, contrario a lo que muchos piensan, y yo creo que es bien importante rescatar eso para que hablemos con la verdad, utilizando las palabras del doctor, esta crisis no empezó ahorita en noviembre, ni empezó en el 2009, ni empezó en el 2008, empezó hace muchos años. Lo único que ha ido es creciendo y haciéndose cada vez más inmanejable. Entonces, definitivamente, como sociedad tenemos que encontrar los caminos para poder luchar contra esa corrupción, luchar contra esa impunidad, porque esa corrupción
se come recursos que posiblemente no nos permiten educar adecuadamente la población, no nos permiten un desarrollo económico, no nos permiten generar fuentes de trabajo. Ahí viene toda la concatenación de eventos porque se vuelve un efecto migratorio que afecta a los Estados Unidos por determinadas situaciones, porque si bien estoy de acuerdo que la migración es fuente de desarrollo para muchos países, es también cierto que la migración desordenada y que no tiene un control o que viene como una revancha de la persona porque no encuentra condiciones de vida sanas, no viene a dar algo positivo a un país que me recibe. Entonces, es un ciclo en el cual nos estamos mordiendo la cola entre todos y nos estamos afectando de manera irremediable. Definitivamente el tema trabajo es muy, muy importante, ¿eh? El trabajo es fuente de desarrollo, es fuente de ingresos, es fuente de bienestar para las personas y nosotros tenemos una serie de limitantes en ese sentido que debemos mejorar. Entonces, dicho lo anterior, yo siento que este es el círculo vicioso y al final creo, y voy a insistir siempre en ello, el rol que necesitamos nosotros los hondureños manejar es que la sociedad civil se empodere de un rol que tiene, que es muy importante en el desarrollo del país. Porque podemos criticar, a veces podemos decir que las empresas no se arriesgan lo suficiente localmente, podemos criticar el tema de que a veces el gobierno no da las mejores condiciones para que nosotros desarrollemos una buena empresa, podemos criticar el tema del salario mínimo que es realmente mínimo, ¿ah? Es realmente lo que le da condiciones mínimas a las personas de sobrevivir y que quizás ni siquiera esas sean, porque los parámetros de constitución del mismo deben ser revisados. Al final se hablan en muchos aspectos de un Estado fallido, ¿ah? Ha sido una frase muy recurrente últimamente y yo quisiera cerrar este segmento de participación con que yo siento que el Estado no es fallido. Las estructuras del Estado ahí están para ser utilizadas adecuadamente. Lo que somos es una sociedad fallida donde no tenemos tal vez la suficiente entereza, el suficiente criterio, la suficiente ética, el suficiente peso moral y conocimientos e interés por desarrollar un país colectivamente, que es lo que realmente no nos permite hacer un buen uso de esas instituciones del Estado que ahí están para ser utilizadas de mejor manera, pero que lamentablemente hemos demostrado un uso en el sentido contrario. Bien, voy a hacer una breve pausa para continuar con mis dos distinguidos invitados, el abogado Germán Leicelar, analista político, el ex canciller Ernesto Paz Aguilar, el director de diario El Pulso, Oscar Estrada, también estará con nosotros al volver de estos mensajes de importancia. Continuamos, está con nosotros don Oscar Estrada, director del Pulso. Estamos hablando de la avenida de Nikki Haley, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU. Oscar, ¿tú qué piensas? Y también sobre el tema de la política migratoria de los Estados Unidos, que decía el doctor Paz, al igual que el abogado Leicelar, que sin duda será un tema de agenda de esta visita, digámoslo, histórica, porque ella es un personaje, la embajadora de los Estados Unidos en la ONU, y también pues alguien que lo consideran puede tener una aspiración futura a ser presidente de los Estados Unidos, que ella también, al igual que Trump, que tiene orígenes de fuera de Estados Unidos, migrantes, pues ella es descendiente de gente de la India. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Bueno, es interesante el perfil. Yo no sé si ella está todavía está realmente para un perfil presidencial. Creo que es demasiado temprano todavía para poder decir, aunque seguramente están algunos sectores cercanos al presidente Trump empujando en ese sentido, porque ella sí es muy cercana al presidente y tiene puesto dentro del gabinete, incluso dentro del tema de seguridad, en el gabinete del presidente Trump. Es una visita, sí, que cae en un momento importante para Honduras, no solamente por la realidad la situación que está viviendo el país, sino por ciertos intereses geopolíticos. ¿No? Obviamente el tema migratorio fue un tema de agenda del presidente Trump en su campaña y sigue siendo un tema como que no logra arrancar tampoco en su presidencia.
la Corte Suprema le acaba de parar el DACA nuevamente. No logra ponerse de acuerdo con México porque insiste de que México le debe de pagar el muro y no logra conseguir el dinero tampoco dentro del Congreso de Estados Unidos, y eso los tiene como medio desajustado a nivel de gobierno. Lo último que ha ocurrido, bueno, la semana pasada fue la controversia que generó el presidente Trump con El Salvador, cuando dijo que El Salvador era muy bueno para recibir el dinero de Estados Unidos, pero no para ayudar en detener al tema de las maras, especialmente de la MS, que es un tema de importancia para el gobierno de Estados Unidos, más que todo porque es un tema que vende a nivel mediático y es un tema que vende electoralmente. Yo no tengo, estoy seguro que la participación criminal de la MS en Estados Unidos no es lo mismo que la participación criminal de la MS en El Salvador o en Honduras, pero vende para los objetivos hasta cierto punto xenófobos que también tiene el gobierno, la presidencia de Donald Trump. Eso coincide con el momento en que se está discutiendo la presidencia de la Asamblea de Naciones Unidas, en la cual está Lizy Flores como una candidata compitiendo con la ecuatoriana María Fernández Espinosa, ¿no? Entonces, la llegada de ella aquí, de la embajadora a Honduras, viene siendo de alguna forma un respaldo hacia la candidatura de Lizy Flores, y un respaldo también hacia el mismo Grupo de Lima, que ya viene también la discusión de la asamblea de la Cumbre de las Américas en Perú en el próximo abril, que coincide con las elecciones de Venezuela. El 22 de abril. ¿Verdad? El 22 de abril, las elecciones de Venezuela son el 22, ¿sí? Entonces, todos estos elementos vienen a conjugar, definitivamente van a formar parte de la agenda que van a tener esta visita que ustedes bien han calificado como inusual. O sea, está 2 días en el país, y no es que va de gira, viene directamente aquí, aunque parece que va a ir otra vez a Guatemala a la salida, ¿no? Sí. Entonces, me parece que el propósito de esta visita, más que diplomática, es un tema de seguridad. Es un tema de seguridad hemisférica. Hace unas semanas estuvo Tillerson también aquí en el país, fortaleciendo... Al decir seguridad hemisférica, si es más específico. Intereses de Estados Unidos en la región de cara a una posible crisis, esta es mi especulación, una posible crisis que se generará en Venezuela a raíz de las elecciones que ya una buena parte de los gobiernos del continente han dicho que no reconocerán, y la crisis también de refugiados que se está creando, que está ya de los últimos 2 años en Colombia, y el apoyo que Estados Unidos está dando a Colombia, incluso militarmente, en la frontera. O sea, hay como los elementos regionales que auguran una crisis antes del final del semestre de este año, del primer semestre, en la cual creo yo es el principal propósito de esta visita. Sí, doctor Ernesto Paz, luego el abogado Leicelar. Alguien, me imagino que la canciller Agüero o alguien del gobierno le va a tener que decir, ¿verdad? A ella que Trump dijo que no servimos para nada, que nos han regalado toneladas de dinero y de ayuda, y que lo que enviamos es droga, narcotraficantes y maleantes, y de todo lo que dijo Trump. Mire, yo comenzaría diciéndole a la embajadora para que le diga al presidente Trump: América Latina le mandó niños que huían de la violencia de estos países y nos regresaron pandilleros. Quiero repetirlo. Repítalo. Mire, los países de América Latina, estamos hablando de México, Centroamérica, el Caribe, específicamente, nuestros países le mandaron niños que huían de la guerra, de la violencia,
y Estados Unidos o los gobiernos nos regresaron pandilleros. Esa reflexión hay que hacerla más a profundidad y a ver quiénes están fallando. Yo diría de que fallamos de los dos lados. Corríjame, ¿las pandillas surgen en los Estados Unidos? Las pandillas... Porque me recordé a un libro que muy joven leí, que se llamaba Corre, Nicky, Corre, que era un muchacho puertorriqueño que se hacía pandillero y luego se volvía cristiano. Así es. Yo debo decirle que este fenómeno de las pandillas es un fenómeno antiguo. Eso hay una película de Leonardo bellísima, de primer orden, Las pandillas de Nueva York. Correcto, eso es. Ahí los grupos étnicos enfrentados en Nueva York fueron los que comenzaron a hacer o a organizarse en contra de la violencia que el mismo sistema generaba. Pero yo quiero decirle que ese fenómeno de las pandillas es un fenómeno antiquísimo. Figúrese usted de que en España había una pandilla en la Edad Media que se llamaba la Garduña. Nosotros en los pueblos, yo me crié en un pueblo que se llama Pespire, muy cerca de acá. ¿Es de Pespire? Sí. Yo nací en Comayagüela, pero mis orígenes son de Pespire. Ahí pasé mi infancia. Mis compañeritos de primer grado son hombres y mujeres de Pespire, pues. Pero lo que le quiero decir es de que nosotros utilizábamos una expresión, tirar a la garduña algo, era tirarlo a que lo agarrara el que pudiera. Así es. Bueno, yo investigué que la Garduña era una organización de pandillas en la Edad Media en España. Bonito dato. Entonces, fíjese bien, las pandillas modernas nacen en los Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles. A lo menos las que tienen influencia aquí, ¿no? Las Maras y la Salvatrucha y la MS-13. De manera de que lo que ocurrió es que en Estados Unidos ese problema no lo pudieron manejar. Ese problema generó, por así decirlo, por un lado generaron las pandillas, pero por otro lado han generado beneficios para Estados Unidos. Los famosos Dreamers no son cualquier cosa. Los Dreamers son muchachos, para mí, que son genios, que deberían de haberse quedado en nuestros países para contribuir al desarrollo. Pero ahora ellos se han abierto espacios en base a su capacidad, a su inteligencia, a su tenacidad, y están siendo tratados por el presidente Trump. No los está tratando de la mejor manera. Yo lo que quiero decir es de que la migración generalmente es un problema multilateral. La migración es un derecho, pero lógicamente que eso hay que regularlo. Doctor, yo creo que el tema de las pandillas y el tema migratorio en Estados Unidos, aunque tiene una presencia mediática de primer nivel, ¿no? Obviamente, ¿quién puede obviar los tweets y las declaraciones del presidente Trump? Creo que en el fondo es un tema de eso, mediático, ¿no? O sea, yo creo que el FBI, la seguridad de Estados Unidos no está preocupada realmente por la MS, ¿no? Por mucho que se hayan sofisticado y por mucho que se hayan desarrollado en los últimos 20 años, por las características de Estados Unidos, el narcotráfico y las pandillas tienen distinto nivel de acción en aquel país que lo que tienen nuestros países. Aquí hay, obviamente, el elemento de Venezuela. Esto es lo que se está moviendo aquí es, o sea, hace unas semanas comenzaron las movilizaciones de tropas en Panamá, comenzaron movilizaciones de tropas en la frontera. Ejercicios militares en la frontera con Colombia, Rusia, China, están mandando también sus acorazados y sus portaaviones al Caribe como un esfuerzo de evitar que el conflicto escale, mientras en los medios
nos distraemos con el discurso anti-inmigrante y el discurso antipandillero que en algunos momentos ha tendido a fusionarse, especialmente en las últimas semanas. O sea, al final, recordemos que aquí también hay otros actores que entran en juego y habría que ver cómo participan estos actores, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? Obviamente Nicaragua es un actor importante dentro de una posible crisis en Latinoamérica. Habría que ver cómo va a jugar Nicaragua o qué ha estado haciendo en las últimas semanas para poder entender un poco también el propósito de la visita. Todo esto para decir que las pandillas son un problema, pero no son el problema que trae la visita de la señora embajadora aquí a Honduras. Bueno, yo sumaría, efectivamente, quizás no sea el problema más importante, pero es uno de los problemas importantes. Y para completar la idea de lo que estaban explicando, efectivamente, el nacimiento de las pandillas como tales y como un problema grave es una cuestión generada dentro de los Estados Unidos, pero insisto en el tema del círculo vicioso. En nuestros países existían desde hace muchos años, yo creo que el doctor como generación de lo de mis padres y todo, posiblemente pertenecieron a algún tipo de pandilla que era un grupo de amigos. No pertenecimos, pero los conocíamos. Ok, bueno, perfectamente. Quizás voy a hablar de los Stomper, por ejemplo. Sí, yo recuerdo haber escuchado todo eso, pero ¿qué eran? Los Stomper eran unos muchachos, hijos de buenas familias, de ahí de Comayagüela. Yo me crié en Comayagüela. Usaban unas chumpas de cuero y andaban en moto. Y luego habían otras pandillas, la pandilla de los Jucos, le decían, ahí por el barrio Morazán, ahí también, pero era de otro nivel. Y tenían otros propósitos. Las pandillas, mire, las pandillas cuando nacen aquí por imitación, ¿verdad? En los años 60 por ahí, eran otra cosa. Eran más territoriales también. Eran más territoriales. Sí. Precisamente a eso me refería, que yo creo que las pandillas en general, tanto aquí como en cualquier parte del mundo, son precisamente producto de la necesidad del ser humano de sentirse acompañado, de tener una sociedad, de tener a alguien con quien me junto a hacer mis actividades. Sí. Y estas pueden ser sanas o no. Y lamentablemente nuestros países se han ido deteriorando de una manera tan compleja que en nuestra localía siento yo que las maras y las pandillas actualmente nacen como una necesidad de protegerse a sí mismos de agresiones de otras pandillas o de agresiones de carácter social y, por supuesto, viene al tema de lo que habíamos mencionado originalmente. Viene como parte de la incapacidad del Estado de garantizar condiciones básicas en la vida de las personas y esto se va deformando de una manera. Le sumamos el esquema migratorio donde las personas, como bien señaló el doctor hace un rato, tenemos un tema temporal migratorio para resolver un tema de legalidad y estas personas fueron a Estados Unidos, entraron en contacto con otras pandillas que entraban a otras cosas más serias que las que se hacían aquí y fue prácticamente como su universidad de qué hacer de pandillas violentas y que regresan al país deportados porque no tenían un régimen migratorio adecuado y ahí es donde se nos complica todo el tema porque sumado a la incapacidad estatal que mencionamos, la falta de empleo, etcétera, estas personas empiezan a meterse en actividades de crimen organizado, se suman al narcotráfico, etcétera, y se vuelve ese círculo en el cual ellos están yendo y viniendo, se vuelven parte de lo que está enviando droga a los Estados Unidos, de lo que está entrando en criminalidad, se sigue alimentando el tema de la impunidad, del crimen organizado, y entramos en un conflicto global, que es el ajedrez geopolítico del que habíamos estado hablando, donde todos los países de una u otra manera están jugando un papel. Se habló de Venezuela, se habló de Nicaragua, cada quien está jugando un rol determinado. Y si tengo un problema que me estorba mucho y me lo puedo sacudir y te lo tiro allá, ahí ve cómo te lo administras. Y ahí es donde insisto que la capacidad de cada país de tener su propia estructura para defenderse o tener sus anticuerpos o los mecanismos para administrar esas cosas es básico. ¿Sí? Bien, se armó una gran expectativa con esto del Triángulo Norte, con la Alianza para la Prosperidad de Guatemala, El Salvador
y Honduras, que nos iban a dar un montón de millones de dólares. Después de que Trump dijo de que no servíamos para nada, solo para mandarle drogadictos, cocaína, marihuana y pandillas, ¿cómo quedamos? ¿Se va a tratar esto del billetío que nos iban a dar y al final no nos han dado? Porque fue gran expectativa la que se armó. Mire, la ayuda norteamericana al exterior, al extranjero, es manejada casi de manera exclusiva por el Congreso de los Estados Unidos. El trabajo de los congresistas es muy fuerte en ese sentido porque, bueno, Estados Unidos es una potencia global. Ya existen, por así decirlo, cantidades fijas o porcentajes fijos para ciertos países que son aliados claves de los Estados Unidos. Israel, por ejemplo, recibe la mayor cantidad de ayuda económica y ayuda militar. Curiosamente, Egipto, que es un país clave en el mundo árabe, también recibe ayuda significativa. Y debo decirle de que América Latina ha pasado a un segundo plano. América Latina ha pasado a un segundo plano y pero los países... desde el gobierno de Obama. Así es. Sí, claro. Y hay algo más muy importante. Desde Washington ven los países del Triángulo del Norte, del cual forma parte Honduras, más como un problema que como una solución. Esa idea tenemos que cambiarla, porque nosotros debemos y somos parte de la solución. El problema es que necesitamos la unidad de los hondureños, la unidad de los centroamericanos, la unidad de los latinoamericanos frente a Estados Unidos. Tenemos que tener que construir agendas comunes. No podemos ignorar que Estados Unidos como potencia global tiene una visión geopolítica de los problemas. 2018 significan 14 elecciones en América Latina, elecciones de diferente tipo. Correcto. Elecciones presidenciales, elecciones legislativas, municipales, regionales, en fin, son 14 procesos electorales. Entonces, por así decirlo, la parte fundamental de ese queque electoral del 2018 no es Honduras o no fue Honduras, hay que decirlo. Mire, la parte principal, número 1, Venezuela. Número 2, México. 1 de julio hay elecciones presidenciales en México. Es una pieza importante. La oposición tiene grandes posibilidades de llegar a ser gobierno. López Obrador. Con López Obrador. ¿La logrará esta vez? Bueno. Esperamos que lo logre por el bien de México y por el bien de América Latina. No es que siempre ha ido que no mundial. se vaya... Sí. Es como la selección nacional, dicen que juega como nunca y pierde como siempre. Dice. Entonces no queremos que... Tipo Honduras, tipo la Honduras. elección. Sí, entonces queremos que los pueblos decidan su destino. En el caso de México, yo creo de que el problema es que el problema del PRI es que no tenga un buen candidato. El problema del PRI es que es un partido desprestigiado por la corrupción. Peña Nieto no ayudó mucho tampoco. Peña, el presidente, pues, bueno. Entonces tenemos, fíjese bien, entonces tenemos Venezuela para el 22, Cumbre de las Américas el 14, 22 de abril elecciones en Venezuela, elecciones también en Paraguay, que allá derrotaron la reelección, por cierto, Sí. y sacaron al obispo Lugo, lo sacaron del juego. Entonces va una alianza entre el Frente Guazú y el Partido Liberal Radical de Paraguay con posibilidades de ganar. Elecciones presidenciales en Brasil en el mes de octubre, con Lula, con un expresidente Lula con posibilidades de regresar. A pesar de estar sentenciado. A pesar de estar sentenciado, y él dice, cada vez que me atacan, yo subo en las encuestas.
Parece ser entonces que si él no es candidato, él va a ser la principal figura de la campaña. Y a lo mejor van a poner otro candidato, pero eso es parte de las estrategias. Sí. En Colombia van a haber elecciones muy pronto. Ahí usted sabe de que Costa Rica van a haber unas elecciones ya el 1 de abril, creo que es el 1 de abril. Ahí más o menos las cosas están decididas, ¿verdad? Entre digamos, un candidato cristiano fundamentalista y una persona del PAC, del Partido de Acción Ciudadana. Pero Colombia sí es importante, muy importante. No se sabe muy bien cuáles son las tendencias. Dicen que Petro, que es un candidato de izquierda, también está bien ubicado, pero bueno, las FARC están en último lugar. Usted sabe de que van a participar. Sí. Conclusión a todo eso es que viene y hay un elemento la más embajadora. que yo agregaría también, el elemento de Jerusalén, ¿no? Sí. El elemento del trasladar la capital a Jerusalén. Yo creo que cuando hablaba del Triángulo Norte y de la Alianza para la Prosperidad, yo creo que obviamente para Estados Unidos siempre pone condiciones para el dinero que da, ¿no? Y yo veo en esta disputa, en esta pelea que tiene con el gobierno de El Salvador como el anuncio de que va a retirar a El Salvador de la Alianza para la Prosperidad. Quedó fuera de esta visita El Salvador. Sí. Y quiero aclarar y que ellos me corrijan, pero tengo algún conocimiento. Tampoco crean que es un montón de dinero que da los Estados Unidos. No, eso no es cierto. Lo último que se habló era 750 millones para los 3 países. Sí. Y hay elecciones en El Salvador, usted sabe. Sí. Ya el otro mes hay elecciones. Elecciones legislativas. Y está bien complicado también las elecciones en El Salvador. Los dos grandes partidos no tienen las grandes preferencias. Hay una decepción del electorado salvadoreño con el FMLN y con la gente de Arena, y están surgiendo nuevos liderazgos que eso puede alterar el balance. Claro. Sí, elecciones presidenciales en el 2019 también en El Salvador, que es muy importante. Sí, hay muchos procesos. Está también Bolivia que le dijeron Bolivia, no a Evo, correcto. Y Evo insiste. O sea, hay todo un tema. En Ecuador también retrocedieron con el tema de la reelección. Es un ajedrez bien complicado. Cristina sigue... Sí, ella sigue en su insistidera también. Sí. Y lo que señalabas tú, Argentina es otra cosa. Lo mencionábamos hace un rato, es evidente que el tema de la votación por el tema de Jerusalén tiene mucho que ver con la visita, y obviamente están tratando de fortalecer el Triángulo Norte en el sentido siguiente, o sea, el Triángulo Norte le garantiza a ellos mucho control aquí, ¿no? Pero insistimos en el tema nuestro. Yo creo que nosotros podemos capitalizar muy adecuadamente esto si encontramos una cohesión en la sociedad, porque es un tema geopolítico que ya lo habíamos mencionado, en el cual lamentablemente Honduras solo juega un papel geográfico, más no político, porque no tenemos una incidencia, porque nuestras acciones no nos permiten eso. Lo que usted decía, doctor. Y porque nuestra misma crisis no nos permite tampoco poder establecer agendas de país. Son un montón de temas que nos vienen arrastrando desde años. Para retomar el tema del fútbol, ¿cuánto invirtió Holanda, por ejemplo, en nuestro país para generar escuelas de fútbol y una serie de cosas que se desperdiciaron totalmente por esa misma condición que tenemos de mal funcionamiento? ¿Para dónde se terminaron yendo los alemanes y los holandeses? Para África. Y mire el desarrollo del fútbol en África, en la mayoría de los lugares que aceptaron la ayuda y la utilizaron y la canalizaron de la mejor manera posible, para poner un ejemplo específico de lo que es el fútbol. Sin embargo, pues está claro que aquí es un tema eminentemente político, y no es casual que ella viene, se queda 2 días aquí y termina su gira en Guatemala, que son los 2 países que le dieron el apoyo en el tema Jerusalén. Eso es bastante evidente y no se puede sacar de la mesa. Y ella es la embajadora de la ONU. Así es. Habrá que ver también cómo responde el tema de las elecciones, ¿no? Que definitivamente... A eso iba. Sí, sobre esto. Yo estaba entrevistando al expresidente Zelaya, me acuerdo,
cuando apareció Heidi Fulton, la encargada de negocios de los Estados Unidos, que está a cargo de la embajada ante el pueblo y gobierno de Honduras. Ya hace meses no tenemos embajador de Estados Unidos acá en el país, ya días, no han nombrado embajador. También podría ser un tema que le pueden preguntar a la señora Nikki Haley. Bueno, en eso apareció con David Matamoros esa noche la señora Fulton. Y yo estaba entrevistando al presidente Zelaya en vivo y le digo, presidente, ahí está la señora Fulton. Y aquí en Honduras, cuando aparece la embajada, reconociendo un triunfo de alguien, es cosa juzgada. Es cosa juzgada. Yo me recuerdo bien en el 2006 también, cuando Fran Almaguer dijo, ganó Zelaya. Entonces, yo le dije al presidente Zelaya, lo estaba entrevistando en el momento, fíjese que ahí está ya al par de David Matamoros, la señora Fulton. Ahora viene la embajadora ante la ONU de los Estados Unidos, Nikki Haley. ¿Es un reconocimiento para el gobierno de Juan Orlando Hernández esto también? Sin duda. Definitivamente. Es un reconocimiento. Doctor, lo felicito. Me gusta su objetividad porque así deben ser las personas. El doctor es miembro de la Alianza, fue miembro en el Tribunal Supremo Electoral del Consejo Consultivo, ¿verdad? Correcto. Y le pregunto a él como ex canciller, ¿este es un reconocimiento a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras? Yo decía, la Alianza pedía nuevas elecciones. No, primero, que llegara Salvador, le separara a Juan Orlando, se quitara la silla presidencial, quitara a todos los ministros y comenzara a gobernar Narrala. Dije yo, imposible. Segundo, que se repitan las elecciones, que se repitan y que haya segunda vuelta, aún repitiéndola. Imposible también. Yo nunca creí que eso va a pasar y creo que no va a pasar. Pero quiero hacer una precisión. Sí. Bueno. Y creo que eso no va a pasar. Y al ver que viene esta señora también, me parece que los americanos reconocen ya, y han reconocido desde ya a Juan Orlando como presidente, pero esto lo fortalece más, en esa parte. Sin duda. Pero yo quiero quiero matizar más bien. Quiero matizar. Este reconocimiento, que no se equivoque Juan Orlando Hernández, no es un cheque en blanco. Aquí hay dos temas fundamentales donde Estados Unidos tiene particular interés y yo espero de que sean sinceros en este tema. Es el tema de los derechos humanos y el tema de la lucha contra la corrupción. Cuando uno observa que el Consejo Nacional Anticorrupción plantea 6 casos emblemáticos de alto impacto en el tema de lucha anticorrupción, Consejo Nacional Anticorrupción, que el pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad o por lo menos parte de ella. Yo siento de que la presión de la Embajada Americana sobre el Consejo Nacional de Anticorrupción es muy fuerte, porque ellos financian parte del funcionamiento del CNA y hay una posición valiente. Yo creo de que, no la conozco, Gabriela Castellanos y su eficaz asistente, el director de investigaciones, esos no se van a tirar sin paracaídas, como se dice popularmente, ¿verdad?, al enfrentar al gobierno en el tema de la elección o reelección del fiscal. Recuerde que en pasta lo que el CNA dice es que el Ministerio Público tiene desde hace 3 o 4 años esos casos y el silencio del Ministerio Público es cómplice, porque la corrupción es por acción y por omisión. La corrupción, cuando se habla de lucha anticorrupción, uno tiene que tener claro de que para que hayan corruptos tienen que haber corruptores. Y los jueces que no aplican la ley son culpables de corrupción pasiva. Así les dicen en la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción.
el tema de los derechos humanos es un tema caliente. Dentro de pocos días se van a cumplir 2 años del asesinato de Berta Cáceres, líder indígena ambientalista que por lo que veo y he constatado era más importante y más famosa afuera que adentro. Se anuncia la venida de personalidades mundiales a un pueblo perdido, a pueblos perdidos, pueblos lencas, olvidados y postergados, a visitar la tumba de Berta Cáceres. Esos derechos humanos. Yo insisto, el diálogo difícilmente va a arrancar, el diálogo nacional, la reconciliación nacional, si no se liberan los presos políticos. Yo espero de que la embajadora Nikki Haley le diga al presidente: señor presidente, por la paz de Honduras, por la tranquilidad, por la gobernabilidad, libere a esos presos políticos que son inocentes, de acuerdo a la Constitución de Honduras. ¿Y usted que fue canciller, usted cree que ella sabe de eso? ¿O que le interesa? Por lo menos debe tener un briefing. Yo espero de que los diplomáticos hagan su trabajo. Mire, hay que reconocer que los Estados Unidos, junto con Francia, son de los 2 países que tienen los cuerpos diplomáticos, el servicio exterior más grande, mejor organizado y más profesional. Entonces ellos, usted sabe cómo se toman las decisiones en el Departamento de Estado, ¿va? O allá en la Casa Blanca. Al presidente generalmente le presentan, cuando ellos dicen todas las opciones están sobre la mesa, es que por lo menos hay 3 opciones. Yo creo que eso, históricamente, la relación de Estados Unidos con América Latina nos ha demostrado que tanto el tema de los derechos humanos como de la corrupción han sido temas que han utilizado a conveniencia. O sea, acusan a los gobiernos de corruptos cuando les conviene acusar a los gobiernos de corruptos. Si no les conviene, se hacen de la vista gorda y solo voltean para el otro lado. Lo mismo el tema de las violaciones a los derechos humanos, lo mismo el tema incluso del narcotráfico en algunos casos, ¿no? Yo no confiaría que ese va a ser un tema en la agenda. Sí, probablemente lo sea a nivel genérico, pero no a nivel específico. Está bueno genérico. Sí, es que mire, vamos al tema. Saldrá en el comunicado. Van a tomar nota, como se dice ahora. Es bien importante señalar algo, doctor, y yo coincido plenamente con las últimas palabras que usted dijo, pero hay algo que tenemos que manejar. Por ejemplo, presos políticos. Creo que tenemos una gran situación de reto primero, y es definir quiénes realmente son presos políticos y quiénes no. El gobierno dice que son políticos presos. También. No presos políticos. Hay de todo, ¿verdad? Porque se manejó tal cantidad de, como dicen, agua revuelta, ganancia de pescadores, agua para mi molino, etcétera. Hay toda una manipulación de cosas y reitero, estoy totalmente de acuerdo. Si alguien es un preso político y en las condiciones que estamos, debería estar siendo escuchado en la libertad. Sí. Estamos totalmente de acuerdo. El problema es cómo dividimos quién es y quién no es. ¿Quién participó, quién no participó? Para eso están los jueces. Estamos claros. Para eso está la policía. Hay toda una institucionalidad. Y me permite hacerle esta vez una precisión. Sí. Mire, la providencia divina, yo digo de que protege a los pueblos. Fíjese usted que cuando declararon el estado de sitio y el toque de queda, se dieron esos saqueos. Entonces, la declaración del estado de sitio permitió deslindar la protesta pacífica de la actividad criminal, de los saqueos. Pruebas, yo las tengo y yo no me canso de presentarlas. Los periódicos de Honduras sacaron fotos, yo tengo la foto, donde capturaron a unos jóvenes que eran saqueadores. ¿Sabe qué resultó? Eran activistas del partido de gobierno de un municipio de ahí del Valle de Sula, y algunos de ellos eran candidatos a diputados
de partidos de maletín, que no me voy a referir a ninguno. A esa gente la capturaron con las manos en la masa. Ellos tenían los carros de ellos estaban llenos de equipos de sonidos. Con las manos en el plasma, los capturaron. Con las manos en el plasma, televisores, bueno, todo lo que era electrodoméstico, hasta salieron con motos, las empujaron, saqueadores. Entonces, yo le pregunto al sistema judicial de Honduras, ¿dónde están esos jóvenes? Esos que capturaron. ¿Están en el pozo? ¿Están junto con los que dicen que son? Salieron después, ahí salió la nota después cuando salieron. ¿Qué pasó? El pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad. Porque mire, si uno no, como dice Gandhi, ¿verdad? Quien camina por la senda de la verdad no tropieza. No hay que tenerle miedo a decir la verdad. ¿Sabe cuál es el problema con los presos políticos, estimado? Que son gente de abajo la que está presa. El día que tengamos un dirigente preso por una actividad de eso, ahí sí vamos a poder activar la liberación de los presos políticos. Realmente, a este momento, no hay a nivel nacional una concepción de que hay presos políticos. Entonces, mientras a nivel nacional no nos pongamos de acuerdo sobre eso, no podemos esperar que a nivel internacional vengan y nos lo definan y nos digan quién es preso político. Bueno, vamos a estar en desacuerdo, mi querido Oscar. Hay definiciones. Yo soy abogado, no soy especialista en el tema, pero los presos políticos son personas que pueden ser acusadas por el Estado por delitos políticos. Terrorismo es uno de ellos. Sí. El terrorismo. Puede ser subversión. Sedición. Es decir, hay una tipología de delitos políticos. La traición a la patria es un delito político, Pero por ejemplo. ¿cómo definimos incendio agravado? Sí, esos son temas. Bueno, si me Germán permite... Leicelar, que es un abogado litigante de alto copete, como dicen los españoles, Gracias. Él nos puede ilustrar sobre este tema. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que tenemos que descansar en un tema de institucionalidad al final, y ahí es donde viene el problema, que tenemos una institucionalidad que tiene muchas deficiencias, lamentablemente. Y, por ejemplo, ¿qué hemos dicho aquí? Cada quien ha expresado una posición, cada quien ha externado una idea, un criterio de lo que está pasando, y cada una de esas cosas es una de las caras de la verdad que constituye nuestra realidad política. Entonces, no dudo que hay personas que están presas injustamente, no dudo que hay muchas que están presas justamente, y en ese revoltijo que tenemos de criterios y por una deficiencia de institucionalidad, y sobre todo porque muchas veces los representantes de las instituciones no juegan el rol que tienen que jugar de manera respetuosa y bajo un marco legal. Entonces, todo empieza a derivarse y a disolverse en una gran nebulosa donde ya la gente no puede entender claramente qué es. Por ejemplo, doctor, usted y yo tenemos la dicha de ser abogados y tener la visión jurídica de muchas cosas y podemos entender algunas cuestiones y separar esto de esto y de aquello. Pero la gran mayoría de la población lamentablemente no va a tener ese criterio y muchos terminan creyendo lo que le dicen por aquí y voy a creerle porque él es mi líder y tal vez ese líder lo está guiando inadecuadamente. Esa es una dolorosa realidad que tenemos que admitir y reconocer porque, mire si no es común, se me ocurre ahorita saliendo del programa decir, qué sé yo, por un tuit o lo que sea, pasó X cosa, no voy a inventarme ninguna historia, y se la mando a usted, y usted se la manda al otro y el otro, y se convierte en una verdad. Y tal vez salió de una plática de aquí, pero simplemente porque está en las redes, ya es real. ¿Ah? Sí. Entonces, todos esos son elementos que inciden para que no podamos poner en orden y en cada lugar cada cosa que está ocurriendo. Y aunque los presos políticos son, en definición jurídica, por el que el delito hay es toda jurídico, una tipología. es político también. Exactamente. O sea, políticamente se debe de actuar para que se reconozcan a ciertas personas que están presas en circunstancias especiales como presos políticos. Y ahí no se ha trabajado porque ni siquiera se han podido sentar
a tener un marco en común los políticos en este país. Sí, hay limitantes y cierro con esto, le cedo la palabra, doctor, en el sentido siguiente, ¿verdad? Muchas cosas, como usted dijo, están definidas. Ya hay una tipología y yo debo caminarla por ahí, pero cuando se pierde toda esa tipología porque simple y sencillamente estamos actuando al antojo, al criterio, a mi necesidad, entonces todo se desdibuja, lamentablemente. Muy bien. Yo me tomé el tiempo de analizar y estudiar a profundidad el informe de la misión exploratoria del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas a Honduras. Son 4 páginas. Mire, en este documento lo que hay, en primer lugar, es un diagnóstico. En segundo lugar, hay unas medicinas. Y finalmente hay unas reflexiones metodológicas sobre el método. En este documento, figúrese usted de que la palabra confianza, pleca, desconfianza, está mencionada 9 veces. Esto no es casual que así sea. Esos señores que uno vive en Nueva York, la otra señora vive en Londres, creo, y Catalina Soberanis, que es funcionaria de PNUD en Guatemala. Correcto. Entonces, esas 3 personas que estuvieron menos de una semana en Honduras, vinieron a tomar el pulso, cómo está la sociedad hondureña. ¿Y sabe cuál es la conclusión? El diálogo en Honduras no tiene mañana si ustedes no son capaces de construir un consenso mínimo. Consenso mínimo. ¿Y cómo van a construir ese consenso mínimo? En primer lugar, tienen que generar medidas de confianza. Es decir, yo tengo que confiar en usted, usted tiene que confiar en mí. Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, dijo lo siguiente: la confianza no es más que el poder invisible que lo sostiene todo. Si no hay confianza en las instituciones, si no hay confianza interpersonal, el diálogo es imposible. Imposible. Es correcto. Y como dice el expresidente Flores, dice, ahí van a venir un montón de misiones, dice, para que pongan de acuerdo a los animalitos salvajes, en términos de metáfora. ¿Sabe qué dijo también Flores, el expresidente? Escribió un editorial que dijo, solo falta que pongan un presidente extranjero, hombre. Eso hagan. Y, por ejemplo, ayer estaban que la Alianza pedía a Mujica, que pedía a Baltasar Garzón, que pedía, ¿quién otro pedía? Ya noticias viejas, hace un mes. Dijo eso Meli, dijo eso Narrala y Mujica, nada. sí. Aquí lo que dice, la confianza, cuando hay confianza entre Narrala, bueno, Narrala dijo que que Juan Orlando está inyectando las nubes, dijo en los últimos días. Entonces Narrala no confía en Juan Orlando, que cree que está inyectando las nubes, y Juan Orlando no confía en Mel ni confía en Narrala. Porque entonces, dice que son terroristas. Porque son terroristas. Son aliados de la MS. Es correcto. Y que se aliaron con las pandillas y el narcotráfico. Y entonces, ¿cómo vamos a dialogar los hondureños? Entonces, los peores enemigos han logrado ponerse de acuerdo. Mire, número 1. Sí, pero la OEA y la ONU al final dijo, no, con hondureños no se metan. Es hondureños. No, espérense que se bajen las aguas, que los nublados del día se disipen, que... Canciller, pero no llegamos ni a 10 años del golpe de Estado, ya estamos en otro gran lío. No, si es que esta es la continuidad del 2009, esto no se ha resuelto. Coincido. Es una visión. Y si no nos ponemos de acuerdo, la de dentro de 4 años nos va a acabar, creo yo. Desgraciadamente ya no hay tiempo. ¿Conclusiones? Conclusiones, hay que ver la visita de la señora Haley a Honduras como un movimiento de ajedrez de la política exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio latinoamericano y poner especial atención en lo que está ocurriendo en Venezuela por ser precisamente el país con la mayor reserva petrolera del mundo. Correcto. Gracias, abogado Leixelar. Bien,
A mi criterio, más allá de las intenciones del ajedrez político y todo, tenemos que valorar que es un funcionario de muy alto nivel y voy a insistir porque esa es mi convicción. Abre puertas muy valiosas para el país, si nosotros como sociedad hondureña somos capaces de encontrar las cosas que nos unen y nos olvidemos un poco de las que nos dividen. Abogado, gracias. Gracias. Canciller Paz Aguilar. Mi conclusión es que la visita de la embajadora Haley termina mañana. La vida de los hondureños va a continuar. La crisis va a continuar. Correcto. Y yo solicitaría a los actores políticos, a la gente que toma decisiones, que hagamos un alto y tomemos uno de los puntos del informe de la misión exploratoria. Dice, me voy a permitir leerlo, la reconciliación sigue siendo un tema pendiente en Honduras y existe una aguda polarización de la sociedad que se refleja en las redes sociales a través de campañas de descalificación y de odio. Yo le agregaría de que los dueños del poder mediático en Honduras, de medios de comunicación, de periódicos digitales e impresos, de emisoras radiales, hagan un alto. Yo quiero salvar a nuestro pueblo, porque yo hablo con pruebas. Mire, aquí la violencia la han generado otros, no es el pueblo. El pueblo fue a elecciones, en unas elecciones internas donde solo hubo un muerto, un muchacho, un marero, ¿verdad? Salió medio drogado, medio borracho y la fuerza pública lo neutralizó, lo mató. En las elecciones generales del 26 de noviembre del 2017 solo hubo un muerto y no fue por causas electorales o políticas, sino que murió por un problema que tuvo con su vecino. Después de las elecciones ya van como 40 muertos. Esta es la violencia postelectoral. O sea que nuestro pueblo, mire, nuestro pueblo tiene una altura cívica, una capacidad para procesar conflictos y diferencias superior a la de los políticos, la de la clase política. La conclusión es que paren estas campañas de descalificación y de odio. Eso que estén acusando a Narrala y a Mel Zelaya de terroristas, eso no abona al diálogo, ni a la reconciliación nacional. ¿Y cómo hacemos con la inyección de las nubes también? Esa es una percepción. Yo le voy a contar cómo lo veo. Esto es parte, hay que reírse, ¿verdad? Pues sí. En medio de todo hay que tener, perder. Antes que me diga eso, alguien me dijo, no, pero los hondureños al final somos inteligentes. No vamos a guerra civil, no, al final buscamos que no haya tanto problema para que vivamos en paz. Ahora. Mire, yo concluyo con... Ahora, antes. Realismo mágico. Y trágico. Pero También. yo concluyo diciendo lo siguiente, con esta cosa de la inyección de las nubes. El problema es que nosotros somos, por definición y por nuestra propia naturaleza, somos gente muy exagerada. A mí me dijo un profesor allá cuando era estudiante en Francia, me dice, no se me vaya a enojar, pero ustedes los latinos tienen 3 características. Son viscerales. Cuando odian, odian. Y cuando aman, aman. Número 2, son teatrales. Eso es parte del teatro. Somos teatrales. Unos más, otros menos. Mire vos cómo está riendo. Y número 3, somos fantasiosos. Mire, aquí vino... Viscerales, teatrales pajeros y fantasiosos. Mire, probablemente Otto Reich es cubano-americano. Él dijo que aquí habían entrado 150 terroristas venezolanos. Gran lana es Otto Reich. Y hasta el día de hoy, aquí no se han presentado pruebas. Pero malos terroristas. Bueno, malos terroristas. o fue una metáfora como esta de la inyección de las nubes, ¿verdad?
Ese es América Latina, ese es Honduras, ese es el realismo trágico, le digo yo, que se puede vivir en nuestros países cuando los políticos no son serios. Así es. Gracias, doctor Ernesto Paz Aguilar. Gracias al abogado Germán Leixelar y al licenciado Oscar Estrada, director de Diario El Pulso. Gracias a ustedes por permitirnos haber ingresado a sus hogares. Ojalá que la presencia de la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, sea positiva para el país, en todo sentido. ¿Creen que Lizzie Flores pueda alcanzar ese cargo en la ONU? Yo creo que sí. Estados Unidos lo apoya y yo creo que sería un... Correcto. Fíjese que después de todos estos relajos que han habido en Honduras, sería un reconocimiento para que le dé un respiro, ¿verdad? Las imágenes que salen de Honduras son muy negativas a nivel internacional. El presidente Zelaya, siempre que hemos hablado y lo dice, una imagen dice más que cualquier cosa. Así es. Y para Honduras, que ella se sentara ahí sería muy importante. Le deseo suerte a Lizzie. Bien, gracias. Por nuestro Buenos días país. a todos. Así es, sí. Sigan con nosotros en Canal 11. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.